Tenga un cordial saludo, licenciado Gustavo Carranza Tejada. Mi nombre es Juan Ernesto Velázquez. En esta oportunidad daré mi propuesta de un sistema educativo conforme al método de Banieri, que en mi pensamiento considero que es el que más se asemeja. Universidad Nacional de El Salvador, Facultad Multidisciplinaria Oriental, licenciatura en Educación, especialidad Matemática. La asignatura es Didáctica de la Geometría. El docente, como lo dije anteriormente, es el licenciado Óscar Gustavo Carranza Tejada, mi nombre, y pertenezco al grupo 02. Como una pequeña introducción, hablaremos sobre la geometría, que es uno de los temas de la matemática que tiene más importancia para la humanidad y su desarrollo. Se relacionan de manera directa o indirecta con múltiples actividades que se realizan ya sea para el progreso de la sociedad, el estudio o para la recreación. ¿Por qué es importante estudiar geometría? La respuesta a esta pregunta lleva a reflexionar sobre el nacimiento de la geometría y en él cómo el ser humano, a través de la percepción de sus formas, del espacio que lo rodea y la necesidad de crear y transformar el mundo en el que vive, ha buscado de manera de explicar aquello que percibe a través de los sentidos. La geometría es para el ser humano el idioma universal que le permite describir y construir su mundo, así como transmitir la percepción que tiene este del resto de la humanidad. A través de la historia, el humano ha creado diferentes monumentos, exponiendo así lo que sentía en el momento y su realidad. La importancia de la enseñanza de la geometría en las escuelas, sea cual sea el rango de escolaridad en el que se encuentre una persona que estudia matemática o cualquier individuo, una de las preguntas obligadas es cuál debe ser el grado de conocimiento que este individuo debe tener cuando termine este nivel. También nos preguntamos sobre el tipo de conocimiento matemático que una persona debe tener de acuerdo con la exigencia del mundo moderno y su propia expectativa. Los niveles de Banieri para la enseñanza de la geometría. El modelo del razonamiento geométrico de Banieri explica cómo se produce la evolución del razonamiento geométrico en los estudiantes, dividiéndolos en 5 grandes niveles consecutivos, que es la visualización, el análisis, la deducción informal, la deducción formal y el rigor, los cuales se repiten con cada aprendizaje nuevo. Los esposos Banieri crearon este método con el fin de facilitar la enseñanza de la geometría en las escuelas y que éste no solo memorizara axiomas, propiedades, sino que también pudiera pensar en cuál nivel estoy y qué es lo que necesito para poder avanzar al siguiente nivel. El estudiante se ubica en un nivel dado al principio del aprendizaje y conforme vaya cumpliendo con el proceso, avanza al nivel superior o al nivel inmediato. El modelo de Banieri también indica la manera de apoyar a los estudiantes a mejorar la calidad de su razonamiento, pues proporciona pauta para organizar el currículum educativo y así ayuda al estudiante a pensar de un nivel a otro. Ahora vamos a ver cómo es el sistema educativo en El Salvador, lo que se nos ha dicho, cómo se han venido formando los estudiantes a través de la historia o tradicionalmente. En El Salvador, los hombres tienen una tasa de alfabetización de un 82.8% y las mujeres
por su parte, tienen el 77.7%. Sin embargo, todavía en estos tiempos hay un porcentaje de un 18% de la población que no sabe ni leer ni escribir. La educación primaria y secundaria en El Salvador. La educación parvularia, o también llamada preescolar, atienden a los niños de 4 a 6 años. La educación básica se ofrece normalmente al estudiante de 7 a 15 años y se supone que es obligatoria, dado que en nuestro país muchos estudiantes deciden retirarse por cualquier razón o circunstancia. Se puede admitir a un alumno de 6 años siempre bajo criterios pedagógicos que demuestren madurez para iniciar estos estudios y existen los recursos en los centros educativos. La educación básica comprende 9 grados de estudio divididos en 3 ciclos y en cada ciclo hay 3 años por cada uno. La educación media, por su parte, ofrece la formación en 2 modalidades, una general y otra vocacional. La educación superior en El Salvador. La Universidad de El Salvador fue fundada el 16 de febrero del año 1841 por decreto de la Asamblea Constituyente, a iniciativa del presidente de la República, Juan Nepomuceno Fernández Lindo, y el presbítero católico Crisanto Salazar, con el objetivo de promocionar un centro de estudio superior para la juventud salvadoreña. En sus primeros años, la Universidad de El Salvador tuvo una existencia precaria por el escaso apoyo gubernamental que recibía. Desde la década de los años 1950, la Universidad de El Salvador se convirtió en el principal referente del pensamiento de la izquierda salvadoreña y uno de los más importantes núcleos de oposición al gobierno autoritario y militarista del país. Por esa actitud, muchos de los estudiantes catedráticos fueron víctimas de la represión militar. El acceso a la educación superior en las universidades salvadoreñas se muestra en el incremento de la matrícula estudiantil, en particular la expansión de la matrícula continua en el nivel de pregrado técnico y nivel 6, las licenciaturas, en un porcentaje relativamente alto con un 16.31%. En el caso de los posgrados, particularmente la maestría y el doctorado, representa el 2.85% de la matrícula total, lo que refleja un acceso restringido a este nivel de estudio. Pese al crecimiento de la matrícula global universitaria, no se visualiza este acceso a nivel de la población salvadoreña en general. Si se considera que la población de El Salvador es de 6.431.415 y que el 63.7% de estos son menores de 30 años de edad, se tendría aproximadamente 4.132.891 personas en edad universitaria y extrauniversitaria. Si a esto se le suma el total de hogares salvadoreños, un 35.2%, son de escasos recursos que equivalen a aproximadamente 2.6 millones de personas. Podría considerarse que el acceso a la educación superior aún no logra incluir a las personas de estos hogares con escasos recursos. Bien es cierto y hablamos acerca de qué es la geometría, la importancia de esta en la educación, los diferentes niveles en el método de Vanieri. También hablé un poquito sobre el sistema educativo actual. Eh, Ahora le vengo a presentar lo que son mi propuesta, como es un sistema educativo.
ya que los cambios en educación de nuestro país son necesarios y urgentes. Entonces, algunas de mis propuestas, porque considero yo que el país necesita tener un cambio radical y avanzar y apostar más a la educación. Una de mis primeras propuestas es que el porcentaje del presupuesto de la nación designado a la educación debe ser mucho mayor que el que está actualmente. Siempre apostando más por la educación, sabiendo que la educación es una inversión, no un gasto, para que un país pueda desarrollarse. La educación debe ser gratuita y de carácter obligatorio para todos los niños y jóvenes, principalmente en los primeros años. Actualizar los planes educativos y que estos se peguen a la realidad que se vive en los diferentes sectores, porque no es lo mismo en la zona rural o en las zonas de escasos recursos a una ciudad o una metrópolis. También cambiar las aulas tradicionales a salones de clase que propicien un ambiente agradable, educativo, ordenado y bien equipado. También modificar y regular el número de estudiantes por salón de clase para lograr una educación especializada y personalizada. En nuestro país, la triste realidad es que hay aulas llenas de estudiantes, que un maestro tiene de 50 a 40 estudiantes y difícilmente este maestro va a poder ponerle la atención debida a cada uno de estos estudiantes. Difícilmente el docente, por la cantidad de alumnos, va a solventar todas las dudas. Entonces es algo que se debe de regular en nuestro sistema educativo. También tener atención psicológica y socioemocional, por lo menos una por institución educativa, por lo menos una, porque es necesario que nuestros niños y jóvenes que tienen problemas, que sufren maltrato, que llevan muchos problemas familiares hasta la escuela y les impide que este niño aprenda, es necesario que pase con un especialista. Los maestros intentamos solventar muchas cosas, pero hay patologías, miedos, circunstancias que el maestro no puede solventar y por eso es necesario un psicólogo, por lo menos una atención psicológica o un psicólogo por escuela. También que no exista la escolarización privada lucrativa. El gobierno debería de absorber todas las instituciones educativas para crear una sociedad igualitaria y que la calidad educativa de los niños y jóvenes tampoco dependa de los ingresos de sus padres. Muchos estudiantes son obligados a retirarse porque los padres ya no pueden dar el estudio, ya no le pueden dar ese dólar a ese niño para que vaya y se transporte. Entonces, muchos niños son obligados a trabajar y a retirarse de las instituciones educativas y el gobierno debería actuar en pro de estos estudiantes. Otra de las sugerencias que propongo es cambiar el rol tradicional del docente para que éste se convierta en un facilitador de la educación y de aprendizaje. Ya es de dejar atrás el tiempo que el maestro era el que sabía todo y que solo ponía a memorizar a los estudiantes. Como docentes tenemos que ser facilitadores de la educación y enseñar más a pensar que a memorizar. También dejar participar más al estudiante, que el estudiante opine, aunque sea de manera no convencional o no esté en lo correcto, pero que opine y participe porque es necesario su punto de vista. Proponer actividades de alto aprendizaje. No crear una clase homogénea. Por lo contrario,
Recordar que los salones de clases son heterogéneas. ¿Qué quiero decir? Que no todos los estudiantes son iguales y no todos los estudiantes están al mismo nivel de razonamiento. Como nos dice Van Eyre en su método, no importa la edad, lo que importa saber identificar a dónde, en qué nivel está el estudiante y que éste pueda cumplir con los requisitos para poder pasar al siguiente nivel. Entonces, no vamos a evaluar a un alumno que es nivel 2 de la misma manera que a un alumno nivel 3 o nivel 1. Como profesores tenemos que cambiar esa metodología de tener exámenes estandarizados y tratar de que las evaluaciones sean más personalizadas al nivel de que está el estudiante. También aprendizajes motivacionales, motivar al estudiante a que pueda aprender por sí mismo y descubrir, experimentar y que él sepa y force su camino de aprendizaje. La misión de nosotros los facilitadores debería ser de crear jóvenes y niños competentes y creativos, no computadoras, no seres que solo digan sí o no. El idioma inglés y la computación debería ser desde los primeros años, o sea, desde parvularia. Es necesario que el gobierno implemente algunas de estas funciones o propuestas para que el país pueda crecer y en un futuro los niños, los jóvenes puedan manejar 2 o hasta 3 idiomas al mismo tiempo. También potenciar el talento por medio de las artes y el deporte, recordando que estas dos áreas generan valores, principios que fomenta y ayuda al proceso de educación de los estudiantes. Ofrecer diferentes fuentes para aprender e impartir los contenidos, ya no solo los libros de texto, ya no solo ejercicios, sino también usar material de audio y video o otras metodologías o otras plataformas. También podemos incorporar las tecnologías a la creación de la clase, ya no solo el método tradicional. Evaluar con diferentes formatos y modalidades a los estudiantes según el nivel en el que se encuentre, recordando que no todos están en un mismo nivel. Se debería de evaluar en base a los indicadores de logro, competencia, según el nivel de cada estudiante, no hacer pruebas estandarizadas, sino que evaluar de manera objetiva a cada estudiante según el nivel que le corresponde. De diferentes métodos y actividades para múltiples maneras de aprender, no solo en la manera tradicional o como nos enseñaron. Hay que utilizar diferentes métodos y técnicas para facilitar el aprendizaje en los estudiantes y que éste sea de manera significativa para el uso de su vida cotidiana. No castigar el error, recordar que las equivocaciones son aprendizaje. Muchas veces cometemos el error como docente de corregir al estudiante de una manera no elocuente y muchas veces hacemos que el estudiante se sienta mal. Tenemos que saber cómo decirle al estudiante que no está en lo correcto, pero que valoramos su esfuerzo y que de los errores se aprende. Animar a los estudiantes a experimentar e innovar, a que estos exploten su potencial y puedan ser creativos con los proyectos de según su interés o lo que se les esté pidiendo. No exceso de tareas extraescolares. Para la casa, los niños deben ser niños. Muchas veces les llenamos muchas tareas y los niños, principalmente en los primeros años, se frustran. Y cuando vienen de una jornada educativa y siguen en la casa con planas,
más tareas, más recortes. Entonces los niños deben de ser niños y lo que se aprendió en el aula que sea significativo, no sobresaturarnos. Los niños tienen que tener su espacio, su momento, su recreación. Y cuando llega a la casa, no sentir que llega a seguir en la escuela, sino que el niño sienta que puede hacer otras cosas, meterse en deporte, hacer un arte o hacer algo de interés del niño, que también pueda pasar tiempo con sus padres, no solo haciendo tareas, no solo llenándole que 80, 100 ejercicios. Programar programa de alimentación más digno y nutritivo para los alumnos, que no sea lo más económico, sino que sea para el bienestar de la salud de este niño. Muchos niños no llegan sin desayunar, sin comer, y muchas veces en los cafetines lo que hay son comida chatarra, cosas que no nutren. Entonces, el gobierno debe crear un programa que sea nutritivo, que este estudiante llegue y a la hora de su alimentación sea algo que lo va a nutrir. Recreos un poco más extensos, principalmente en los primeros años. Los niños necesitan recrearse y muchas veces 10 minutos, 20 minutos no son suficientes porque ellos aprovechan para ir al baño, para jugar, para comer. Entonces deben de ser un poquito más extensos para que el niño pueda recrearse y tenga su momento de diversión. Cuando vuelva a las aulas, este niño va a llegar un poco más motivado porque ya descansó su mente. Los profesores y la enseñanza en valores deben ir de la mano, siempre vinculándolos y tener presente que lo que nos importa también como docentes, como facilitadores, uno, que tengan un aprendizaje significativo y dos, que este aprendizaje lo puedan aplicar a su vida cotidiana, la práctica en valores, seres humanos más respetuosos, seres humanos honestos, con una gran carga de valores, que estos puedan llegar a enriquecer a la sociedad. Otra de la propuesta puede ser fomentar el pensamiento divergente en nuestros estudiantes, que los estudiantes de una manera creativa, mediante la experimentación, puedan llegar a una solución, tal vez no sea lo tradicional o los pasos como normalmente se enseñan, pero si este estudiante pasó por un proceso de experimentación, creativamente puede crear otra vía de solución para diferentes problemas y puede estar en lo correcto. Que el proceso de selección para optar por una carrera docente sea más riguroso. En muchos países, para optar una carrera docente, debe ser una de las mayores notas y llevar buenas recomendaciones. Tienen que ser personas íntegras a la sociedad y que vayan a hacer un cambio en esta. También preparar a los profesores de manera continua. No solo por el simple hecho de estar trabajando, ya lo saben todo. Capacitar a estos docentes para que vayan innovándose, para que vayan usando diferentes metodologías para facilitarle el aprendizaje a cada uno de los estudiantes. También que los docentes tengan un buen estímulo económico, porque hay muchos docentes, bueno, en nuestro país los docentes no son bien pagados como en otros países y somos los responsables de generar profesionales y que estos profesionales puedan servir a la sociedad y muchas veces no se valora monetariamente a los docentes. Que los mejores docentes sean quienes den los primeros grados. Muchas veces los mejores docentes los dejan para educación media y en los primeros años es donde el niño necesita que estos docentes puedan enriquecer su conocimiento. Muchas veces los estudiantes llegan a educación media o a educación superior sin tener una buena ortografía o caligrafía o saber leer muy bien. Muchas veces
El estudiante solo, los profesores solo lo van pasando de grado, aunque el estudiante no tenga el nivel para estar en ese grado. Una de las grandes propuestas también que a mi parecer sería muy bueno tener en las escuelas sería un programa de salud solo para los estudiantes, porque muchos estudiantes también llegan enfermos o sufren un accidente y muchas veces el maestro no haya que hacer. No es lo mismo tener un experto en salud que pueda hacer primeros auxilios o darle un medicamento según la patología del niño, o también programas que favorezcan al medio ambiente y generar conciencia de esto. Esto y muchos otros programas son los que yo pude proponer para crear un sistema educativo eh, que haya llegado al siglo XXI, recordando que la realidad de los años anteriores o del sistema tradicional no es lo mismo a la realidad de nuestros jóvenes y niños, sabiendo que nosotros tenemos que forjar a estas generaciones para que sean el futuro, en un futuro puedan ser buenos profesionales y gente de bien para esta sociedad. Muchas gracias por su atención y por darme este espacio para poder expresarme, porque muchas veces no tenemos este espacio. Muchísimas gracias, que pase un buen día.